Los cerezos de la gran pagoda de Tridoru han florecido y manda la tradición que uno de los clanes de samuráis debe controlar la nación a partir de ahora. Tú lideras uno de esos clanes, pero se interpone en tu camino el líder del otro clan. Tridoru es un juego que se compone principalmente de cartas y algunas fichas. Las cartas, vamos a tener 9 cartas de localización, que son cartas en las que podremos ver una imagen con un título y un valor, que va a ser lo importante en el juego, y van a conformar un tablero de 3×3. Vamos a tener 3 cartas de arte, cada carta va a tener un tipo de arte que va a ser meditación, combate y exploración, y un par de valores. Por ejemplo, meditación tiene el 1 y el 2, combate el 3 y el 4, exploración tiene el 5 y el 6. Son cartas de influencia que se componen de una cuadrícula 3×3 similar al tablero, y en ciertas posiciones vamos a tener unos iconos iguales que los de las cartas de arte. Estas cartas también van a tener un pequeño valor aquí abajo, ¿vale? El 9, el 4, etcétera, que son el valor que nos va a indicar en qué orden se van a resolver después. Cada jugador va a tener una serie de fichas de tropa, que son estas que están aquí todas juntas, estas se colocan juntas, no se las queda cada jugador en su zona. Va a tener 2 fichas de control parcial de arte y control total de arte, ¿vale? Son fichas reversibles, 2 dados de 6 caras, 4 fichas de puesto y un meeple. El meeple se usará en una versión avanzada del juego. El objetivo del juego es conseguir hacer 3 en raya con las fichas de puesto, pero estas fichas no se colocan directamente, sino que se colocarán primero las fichas de tropa y con ellas colocaremos luego las fichas de puesto. En su turno, los jugadores tendrán que jugar una de las 2 cartas de influencia de su mano y la pueden jugar orientada hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, de tal manera que los iconos de las cartas de arte señalarán distintas posiciones. El esquema de juego es muy sencillo. Se empezará por lanzar los dados, eso nos indicará las artes que dominará cada jugador, y luego se jugarán las cartas de influencia para colocar fichas de tropa. Y luego comprobaremos si con esas fichas de tropa que hemos colocado se colocan fichas de puesto. Y después de haber colocado las fichas de puesto comprobaremos si alguien gana la partida. Como digo, se empiezan lanzando los dados y se colocan cada dado sobre la carta de arte con el valor correspondiente, de tal manera que ahora quedaría de esta forma. Cada jugador coloca su ficha de control parcial o control total, dependiendo del lado. El control parcial en aquellas cartas donde haya empate, entonces el blanco colocaría su ficha de control parcial aquí, y ficha de control total en combate, porque controla totalmente el arte del combate. El jugador negro colocaría la ficha de control parcial en exploración y el control total en meditación. Y entonces ahora ambos jugadores jugarían una de sus cartas. Pueden jugarlas orientadas hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, se juega de esta forma. Empieza resolviéndose la carta con el valor más pequeño, que en este caso es la del jugador negro, y lo que va a hacer el jugador negro es colocar una ficha de tropa de su color en las artes que domina total o parcialmente, y una ficha del color contrario en las artes que el contrario domina totalmente. En este caso, como el jugador negro domina el arte de la meditación y de la exploración parcialmente, pues colocará una ficha negra en esta posición, que es donde indica la meditación, y en esta posición, que es donde indica la exploración. Y como el jugador blanco controla totalmente el arte del combate, el jugador negro con su carta colocará una ficha blanca en esta posición de aquí, que es donde indica el combate. Y de la misma manera resolvemos la carta del jugador blanco, de tal manera que quedaría así la cosa. Comprobamos si hay que colocar alguna ficha de puesto, que en este caso todavía no, y estas cartas se descartan y los jugadores robarían cartas nuevas. Si no quedan cartas, pues se baraja la pila de descarte y se forma una pila nueva. Para que un jugador coloque una ficha de puesto en una localización, tiene que haber una cantidad de fichas de tropa igual a la influencia mínima. De tal manera que si, por ejemplo, al final del turno la fortaleza tuviera 3 fichas de tropa negra, se retira una ficha menos a la reserva y se coloca una ficha de puesto. Si en algún momento un jugador no tuviera fichas en la reserva y quisiera colocar una ficha en alguna zona del tablero, por ejemplo aquí, solo puede colocarla de alguna de las casillas adyacentes, de tal manera que para colocar una ficha negra aquí solamente puede mover una de estas dos. Además, si el jugador blanco quisiera arrebatar al jugador negro esta posición y colocar una ficha de puesto suya, ahí tendría que tener más influencia que el jugador negro. Ahora mismo el jugador negro tiene influencia 3 por el puesto más 1, 4. Los puestos dan tanta influencia como el valor de la carta. Este mismo puesto aquí, por ejemplo, daría influencia 2, de tal manera que aquí también tiene influencia 4 a pesar de que tiene 2 fichas de tropa. Entonces, si tuviéramos esta situación, de tal manera que el jugador blanco tiene influencia 1, 2, 3 y 4, el jugador negro tiene 3, pues se retira la ficha de puesto del jugador negro, se retiran las 4 fichas del jugador blanco y se coloca un puesto del jugador blanco. De esta manera, el primero que haga 3 en raya, pues ganaría la partida.